entonces al último panel de esta mañana, que es un panel que tiene aquí la presencia de Catherine Lama, que es del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección Económica de la Cancillería, al señor Raúl Ciudad, que es presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología y la Información y socio de COACIN, y también al señor Andrés Montero, quien es economista, director de empresa y una persona con amplia experiencia en la industria y en la internacionalización de compañías. Queremos darle un enfoque también desde el punto de vista más empresarial y de servicios, por eso que también nos acompaña aquí doña Catherine. Y para iniciar este panel, porque sabemos que estamos en el fondo un poco pasados de tiempo y para cumplir con la hora que habíamos comprometido, le quisiera entonces dar la palabra a don Raúl Ciudad para que nos haga su presentación, y después la idea es que seamos las presentaciones relativamente breves para que tengamos un espacio para algunas preguntas y para conversar desde el punto de vista del sector privado y de servicios, que es un área que nos interesa mucho también resaltar en este panel. ¿Cómo ven la Alianza del Pacífico? ¿Cómo seguimos adelante ahora desde la contribución del sector privado? Por favor. Gracias, Manuel. Bueno, muy buenas tardes. La idea es generar algunos conceptos, transmitirle algunas ideas fuerza. Vamos a achicar la presentación para que no se coma otra presentación muy larga y vayamos más a la conversación en el panel que mostrar slides, ¿ya? Pero básicamente lo primero es entender de que a Chile le conviene estar en estos acuerdos como la Alianza del Pacífico. ¿Ah? ¿No se oye? ¿Este es el que está funcionando? Ya. Que a Chile le conviene mucho estar en estos acuerdos como la Alianza del Pacífico porque son acuerdos que permiten generar desarrollo país, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque en realidad si miramos los indicadores de Chile, nosotros tenemos que entender y darnos cuenta que hoy día sí somos un país subdesarrollado. Nosotros no estamos en vía de desarrollo hace rato, pero no somos desarrollados. Por lo tanto, el tener un ingreso per cápita de $23.000 no nos asegura nada en el modelo que tenemos hoy día económico, mucho basado en los commodities, ¿ya? Dependemos 100% de los commodities prácticamente hoy día. Y además, en la historia, Chile se ha pegado una farra intelectual permanente porque nosotros no usamos ni explotamos el conocimiento que tenemos en las universidades y el emprendimiento todavía no es fundamentalmente grande. Y Chile es un país que publica y no patenta mayormente. Lo que se patenta tampoco es de gran relevancia. Entonces requerimos fórmulas para alcanzar el desarrollo. Y la innovación y el emprendimiento son la base para alcanzar este objetivo. Ese es como el primer mensaje importante que les quiero dejar. Y para eso hay que ver indicadores. El I+D+I de Chile es 0,38% del producto. La OECD invierte el 2,4% en promedio. Así que los países desarrollados invierten mucho más que eso, por supuesto. Y ahí tenemos un déficit gigantesco. Por lo tanto, el impulsar I+D+I es un elemento relevante para poder sacar a Chile al desarrollo y generar una estrategia nacional de desarrollo. Productividad total de factores. ¿Para qué decir? En cero los últimos prácticamente 10 años y negativa los últimos 3 años. Así que tenemos ahí elementos importantes. Y está el tema competitividad. Ustedes ven el World Economic Forum también nos ubica, digamos, en posiciones bastante desventajosas. Y no es que quiera ser pesimista, soy bastante optimista, como van a ver un poco en lo que voy a mostrar más adelante, pero tenemos que estar claros de cuál es la realidad que tenemos. Los principales objetivos de esta Alianza del Pacífico, que ya más o menos han visto, pero quiero fijar solamente un par de conceptos, es la formación de un ecosistema de emprendimiento e innovación, que esto apunta a generar impulso empresarial, desarrollo empresarial, integración en este ecosistema entre los países participantes, ¿no es cierto?, de la Alianza del Pacífico, para generar emprendimiento e innovación en esta área, entre comillas, económica. Y generar un motor para el desarrollo común, económico y social. Es generar una plataforma de escala mayor para atacar mercados desarrollados. Porque yo lo veo no solo desde el punto de vista de ir a estos 4 países a hacer negocios, sino que desde ahí generar una plataforma que nos permita exportar en conjunto o combinado a los países más desarrollados, Norteamérica, Europa o Asia. O sea, yo no veo esa área económica exclusivamente para negocios en esa zona. Y parte importante de lo que aportará esta alianza, ¿no es cierto?, es que podemos compartir en un ecosistema mayor
o transformar esto en un ecosistema mayor en capital humano, redes de negocios, fuentes de financiamiento, capacidad I+D, redes de inversionistas ángeles, redes de crowdfunding y aceleradoras de negocios. Todo parte de un ecosistema que impulsa justamente el desarrollo y el emprendimiento. Por lo tanto, en suma, esto persigue aumentar las oportunidades de desarrollo y crecimiento del emprendimiento y la innovación en los países de la Alianza. ¿Y qué produce además? Una amplificación de mercado. Pasamos de 17 millones en Chile de habitantes, ¿no es cierto?, un mercado pequeño, a 220 millones de personas en estos 4 países. Y cubriendo prácticamente el 38% del PIB de Latinoamérica, y si esto fuera un país, sería más o menos como la 8ª economía del mundo. Y por extensión están los países conservadores, que son 49 países más, digamos, que por supuesto podríamos alcanzar a través de este acuerdo. ¿Qué fortalezas vemos en este acuerdo y en estos 4 países? El lenguaje es común, hay cercanía geográfica, hay afinidad cultural, hay desafíos económicos y sociales similares, hay historia y valores comunes, hay una evolución económica de los países que exige emprender globalmente, y además, como se ha comentado acá, la 3ª y 4ª plataforma tecnológica, que ya está en Chile, porque no es que va a llegar en 3 o 4 años más, sino que ya está presente, favorecen el emprendimiento y la globalización y digitalización de todos los negocios. Como hoy mostraba Cristian en la presentación anterior, los porcentajes posibles de automatización y digitalización son muy grandes en los próximos años. ¿Qué debilidades? Todas las regulaciones. Tampoco se pretende que las regulaciones sean todas iguales. Creo que sería un gran error, como decía Cristian. Hay que buscar las diferencias competitivas de cada país como le conviene. Las capacidades de internacionalización también son un desafío complicado. No tenemos cultura de internacionalización, sobre todo en el mundo del emprendimiento. Consistencia en ciclos políticos, mantener adecuadamente los ciclos políticos estables también es un desafío importante. Falta de institucionalidad. Bueno, en Chile se ha hecho algo en la institucionalidad de I+D, en que recién se envió un proyecto de ley al Congreso por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por lo cual estamos avanzando. Y confianza y actitud para innovar, creerse el cuento. Creo que a nosotros nos falta un poco eso también. Nos cuesta mucho aceptar que podemos ser capaces de saltar al mundo con oferta que tenga sentido. El rol de los Estados, por supuesto, es generar el marco adecuado, no entrar en el proceso productivo, no entrar en el mundo de los negocios y las empresas, sino que generar esos marcos necesarios que nos podamos desarrollar. Así que en materia empresarial, en materia de lo que los emprendedores hay que enseñarlo, prepararlo, están ahí 16 temas, partiendo de cómo aprender a exportar, temas legales y tributarios, apoyos gubernamentales, marketing digital, etcétera. Hay una cantidad de temas que necesitamos nosotros que nuestros emprendedores empiecen a aprender. De la experiencia que tengo de 43 años emprendiendo, y sigo emprendiendo y voy a seguir emprendiendo, voy a cumplir 70, pero en otra empresa hace poco 10. He creado unas 30 empresas en tecnologías TIC y otras. He estado instalado en 10 países en Latinoamérica y también un tiempo en Estados Unidos con una cabeza de playa que montamos allá. De esas 30 empresas, 15 las vendí, fracasé en 10 y estoy operando 5. Y de haber estado viajando 30 semanas al año en los momentos de pic, ¿ya? Y negociando muchos contratos locales e internacionales, contratando unas 3.000 personas durante todo este periodo y 33 años de experiencia gremial, me atrevo desde esta mirada indicar cuáles pueden ser los principales desafíos para nuestros emprendedores y lo que tenemos que resolver. Primero, capacidades de management. Escasez de capital humano. Son temas difíciles de enfrentar para las pequeñas empresas. En un mercado donde, por ejemplo, en el mundo de la tecnología e información tenemos un déficit de 5.000 personas al año de especialistas, que es un tema complejo. Hasta aquí estamos resolviéndolo en parte trayendo extranjeros que vengan a trabajar a Chile, pero esto es temporal, entonces ahí hay que enfrentar ese problema con bastante decisión. Nuestra escala es limitada, el mercado es chico, tenemos que buscar maneras de escalar a mercados más grandes. El manejo de la corrupción. Ese es un desafío complicado
en una zona económica que pretendemos trabajar en la Alianza del Pacífico, donde hay países que tienen en esta propia alianza distintas maneras de enfrentar los temas de corrupción y donde hay más corrupción. Eso es complejo para los pequeños empresarios chilenos. Me ha tocado a mí enfrentarlo en los 10 países que estoy instalado. Resolver los códigos de negocio diversos. La manera como se hace el negocio en estos países es distinta. Uno cree que porque hablamos español todo es lo mismo. No es así. Son muy distintos los códigos de negocio. El manejo e identificación de los riesgos también es un tema muy crítico y que hace que las pequeñas empresas fracasen, ¿ya?, y terminen en el Valle de la Muerte, ¿ya?, porque no se manejan adecuadamente los riesgos. El pilotaje en grandes empresas, muy difícil de conseguir. Ese también es un tema importante como desafío. Acceso a redes, integración con centros I+D, el dominio del inglés, certificaciones, capacidades de testing en las compañías, seguridad en el desarrollo del software. Hoy día con temas de fraude relevantes en materia cibernética, la seguridad, cómo se desarrolla el software es un desafío importante. Generar modelos de capacidad colaborativa, modelos de capacidad asociativa, es decir, pequeñas empresas que se juntan en un grupo para generar una empresa mayor y sacando productos de 20 pymes, por ejemplo, y generando una sola pyme con 200 empresas y 4 personas y 4 productos, se puede llegar mucho más lejos que teniendo 20 productos distintos, ¿no es cierto?, con 10 personas cada uno. Entonces esos modelos de asociatividad son interesantes. ¿Cómo se maneja el crecimiento? La gestión del propio negocio. El liderazgo y trabajo en equipo, que son típicamente debilidades blandas que también tenemos en nuestros empresarios. La gestión y administración del capital humano también es un desafío importante. Y por último puse en mayúscula ética y valores. Esto es un tema muy relevante porque nosotros hemos notado en el mundo de las empresas que con el tiempo estos temas se han ido flexibilizando. O sea, hoy día las personas tienden a estar más en la zona gris, muchos de ellos, que en lo blanco o lo negro. O se está en lo bueno o se está en lo malo. Uno no puede estar en el intermedio, ¿no? Por ahí dicen que uno no puede estar medio embarazado, hay que estar sí o no, ¿eh? Y este es un tema que yo creo que hay que reforzar. Es un tema que hay que reforzar en las universidades, desde la educación básica en adelante, en los hogares, por supuesto. Pero creo que ahí estamos teniendo un poco de crisis. Y yo lo destaco porque veo diariamente cómo ocurren las cosas en el mundo de las empresas y en el mundo de los negocios. Y este tema empieza a ser ya algo complicado. Y cuando uno esto no lo logra manejar, las empresas pueden durar un tiempo, pero tú te metes en malas decisiones, en malos acuerdos, porque aceptas hacer cosas que éticamente no están bien, aunque te parecen que están cerca de bien, pero no tan cerca de mal. Así que este es un tema que para mí es muy relevante considerarlo, digamos, como un elemento y un desafío muy crítico, ¿ya? Así que eso es lo que quería entregarle rápidamente y ahora entonces la idea es que conversemos, digamos, más ampliamente estos temas. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a dejar a Catherine Lama, del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo, de la Dirección Económica. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad del Desarrollo y a la SOFOFA por la invitación. En particular, y como da cuenta el título de la presentación, voy a contarles brevemente la agenda digital de la Alianza del Pacífico. No solo formo parte del Departamento de Servicios e Inversiones, sino también, y como comentaba nuestra directora general, la alianza se estructura en base a grupos técnicos y uno de los cuales, que está bajo nuestro departamento, es este grupo de agenda digital. Bueno, básicamente, ¿cómo nace este grupo? Y creo que acá es importante porque, como comentaba Raúl, había una de las fortalezas del modelo, y yo quiero destacar una adicional, que es precisamente el pragmatismo que ha tenido la Alianza del Pacífico en cuanto a cómo se estructura y en cuanto a cómo aborda los temas. Y así nace a raíz del mandato presidencial de Puerto Varas en julio del año 2016,
de un reconocimiento que la economía digital presentaba fortalezas para efectos de democratizar el acceso y la participación en el comercio internacional. Y es ahí cuando se nos entrega, a partir de los presidentes, de la declaración presidencial, el mandato de crear este grupo para tratar los temas de agenda digital, comercio electrónico. Y bueno, nosotras con el equipo tenemos la coordinación hasta cuando Chile entregue la presidencia pro tempore, que eso sería el mes de julio de 2017, de este año. Y si bien, lo mismo que comentaba el ex canciller, tradicionalmente hemos sesionado, y también otra de las fortalezas de la alianza, a través de videoconferencias que facilitan, digamos, la forma de trabajar, sí hemos tenido reuniones presenciales, y una en particular muy importante fue cuando se acordó la hoja de ruta, es decir, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos alcanzar, pero siempre con una mirada pragmática, de decir, y ahí les voy a mostrar brevemente cómo nace esta hoja de ruta y luego el diálogo público-privado, que son los principales hitos. Y este enfoque pragmático que yo digo se plasma en las fuentes de la agenda digital. Acá no se intentó crear la rueda ni crear una agenda digital nueva, sino tomar, por un lado, los capítulos que ya han sido negociados de telecomunicaciones y comercio electrónico, del protocolo comercial de la Alianza del Pacífico, y por otro lado, reconocer que esta es una alianza de 4 países y por lo tanto ya existe una agenda digital regional, como la que fue aprobada en la 5ª Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de Información de América Latina y el Caribe, también conocida como ILAC. Y por lo tanto, reconocer humildemente, nosotros somos una alianza de 4 países y por lo tanto hay una agenda digital regional, tomemos aquellos elementos que nos ayudan a construir esta agenda. Y lo mismo en el caso de la Agenda Digital Nacional 2020, cuya Secretaría Técnica está alojada en la SECPRES. También sacar elementos de esa agenda para contribuir y nutrir la agenda digital de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, acá no se intentó inventar la rueda ni crear una agenda ambiciosa, sino más bien recoger lo que ya existía con miras a avanzar dentro de la mayor medida posible para obtener resultados. ¿Cuáles son los ejes temáticos? Para los que conocen la Agenda Digital Nacional, son muy similares, son 4 ejes. El primero dice relación con la conectividad, con temas de acceso a infraestructura, cómo mejoramos en los países los temas de acceso a las tecnologías de información, las comunicaciones, básicamente los servicios y medios habilitantes. En segundo término, la economía digital como un reconocimiento de que constituye una herramienta importante para efectos del crecimiento y el desarrollo económico. En tercer término, gobierno digital. Creo que todos reconocemos la importancia de tener instituciones más eficaces, más transparentes, y aquí se converge mucho con la Agenda Digital Nacional. Ayer estábamos con Raúl y nos comentaban desde SECPRES que se está institucionalizando la firma digital, por ejemplo, la firma electrónica a nivel de todos los ministerios, que también es un avance importante, y plasmar este tipo de resultados en la agenda de la Alianza y compartir los logros de Chile para efectos de ver qué se está haciendo en otros países, qué se está haciendo bien, qué se puede mejorar, y este es un logro concreto de nuestro país que se puede también homologar y copiar, digamos, en los otros países. Y finalmente, un ecosistema digital que caberían todos los temas, digamos, que dicen relación con modificar el marco normativo y estar a la par con los avances tecnológicos que obviamente nos hemos ido quedando atrás. Este diagrama lo que pretende mostrar, y cuando les comentaba que se acordó la hoja de ruta, no solo se acordaron estos 4 pilares, sino se acordaron medidas concretas por cada uno de los pilares. Es decir, dijimos, bueno, esto está estructurado así, ¿qué podemos realizar dentro de cada uno de los pilares? Por ejemplo, y les quiero destacar, en el pilar 1, que es de economía digital, la implementación del mercado digital regional. Lo mismo que hablaba antes, voy a saltarme unas slides y voy a volver. El mercado digital regional en el marco de ILAC, ¿cierto?, pretende constituir un marco a nivel regional y América Latina y el Caribe, y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no utilizamos la plataforma de la Alianza del Pacífico como un plan piloto? Digamos, si funciona en la Alianza, debería o podemos utilizar estas mejores prácticas a nivel regional. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, y el mes de junio en México tenemos el evento de lanzamiento de este plan piloto del mercado digital regional. Y para efectos de los que nos convoca hoy día,
una instancia muy puntual y en la cual pretendemos a nivel del subgrupo compartir y validar esta hoja de ruta con el sector privado es el diálogo público-privado que estamos organizando para mayo de este mes, el día 16 y 18, con dos objetivos muy concretos. El primero es validar con el sector privado los ejes y las medidas que han sido acordadas en la hoja de ruta y, por otro lado, conocer aquellos obstáculos, identificar los obstáculos que dificultan o impidan la implementación de esta agenda digital. Y en ese sentido estamos circulando esta encuesta, que yo se la voy a hacer llegar a José Manuel para que la puedan compartir. Es un formulario muy concreto que pretendemos compartir con el sector privado, donde podemos identificar cuáles son los ejes en que están trabajando, en que tienen experiencia, mejores prácticas que puedan compartir con este gran diálogo en el cual estamos siendo apoyados por el BID. Y que, bueno, será una actividad de 3 días y que ya les compartiremos a la brevedad posible la agenda, pero esta es la invitación concreta que les queríamos hacer en relación con la agenda digital y cómo se está trabajando a nivel de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Muy bien, entonces le damos la palabra para la última presentación al señor Andrés Montero. Ya, bueno, buenas tardes. Siempre uno quisiera ser el primero en exponer y no el último, porque ustedes deben estar todos agotados, yo también estoy agotado. Sobre todo que yo nací cuando está el Pacto Andino y hemos pasado la mañana como por 10 distintos grupos, todos van cambiando y probablemente en 10 años más van a ser otros. Me acuerdo de la Alianza del Progreso también, que exportó a Chile la reforma agraria. Bueno, lo mío es totalmente distinto que lo que han hablado antes. Yo voy al mundo real, voy a aterrizar en temas que son muy lejanos a lo que ustedes han escuchado en la mañana. Hemos tenido mucha macro y yo voy a ir hoy día a la micro. Yo soy director de Maltexco, que es una empresa que, como sale ahí, tiene más de 100 años de vida, que no es menor. Esta es una compañía fundada por unos descendientes alemanes, y desde 1916 está en manos de la familia Chadwick. Yo soy un director externo, así es que hago mi trabajo de manera independiente ahí. Esta empresa, en el origen, se dedicaba exclusivamente a producir malta. Para los que no saben, la malta es un derivado, digamos, de la cebada. La cebada es un cereal y a través de un proceso bioquímico se transforma en malta, que es la materia prima para producir cerveza. Eso lo ha hecho la empresa desde hace más de 100 años y la diferencia es que en el último tiempo ha hecho nuevos productos que tienen un valor agregado interesante. Ahí ustedes pueden ver lo que fue pasando con la compañía hasta que en el año 2011, después de una negociación de 12 años, logramos comprar una maltería en Coronel, por lo que hoy día la empresa tiene una maltería en Talagante, otra en Coronel y otra en Temuco. Procesamos 120.000 toneladas, trabajan casi 250 personas y es la principal empresa productora de malta de Chile. Nos convidaron a participar en este seminario, puesto que nuestros mercados están vinculados muy cercanamente con la Alianza del Pacífico. Ahí aparecen dónde están nuestras plantas de acopio y también tenemos una planta cerca de Temuco, que es una planta que se llama, en un lugar que se llama Cajón, y ahí están las demás plantas de la compañía que están en la zona centro-sur del país. En el origen, la cebada en Chile se sembraba principalmente cerca de Santiago, y por el cambio climático y por el cambio hacia la fruta y otros productos de exportación, esto se fue corriendo hacia el sur y la zona cerealera en Chile está en torno a Temuco. La empresa produce en un 80% más o menos es lo que es malta, que son distintos tipos de malta que se usan para hacer distintos tipos de cerveza. Si hacemos un paralelo con los vinos,
los vinos tienen, ¿no es cierto?, los enólogos que mezclan distintas cepas para producir vinos de distintas categorías. Así también en la cerveza existen los maestros malteros que hacen distintas cervezas y eso tiene que ver con el color, tiene que ver con el dorado de la cebada, tiene que ver con procesos internos que los malteros van desarrollando y que permiten producir, ¿no es cierto?, las cervezas negras, cervezas rubias, etcétera, etcétera. La empresa exporta a distintos mercados y los principales clientes son industriales. En el mundo se ha ido concentrando el negocio de los cerveceros y hay prácticamente dos actores importantísimos en el mundo, y en Chile hay una compañía que se llama CCU, de la cual Heineken también es accionista, y que CCU está más concentrado en Chile y Argentina, y los demás grupos han ido comprando. Por ejemplo, ahí aparece SABMiller. SABMiller controla el mercado de la cerveza en Perú, en Ecuador y en Colombia, por lo que nosotros prácticamente tenemos un cliente en esos países. Y para poder venderles malta, participamos en remates que son electrónicos y que cada vez estamos más complicados para poder competir, porque tenemos que competir con grandes malterías mundiales que también abastecen a estos mismos mercados, siendo nosotros más pequeños, pero estamos un poco más cerca de estos mercados que vamos a comentar pronto. También aparece ahí las artesanales que han ido creciendo. Nosotros abastecemos a todos estos cerveceros artesanales que en este momento hay un 6% de nuestros ingresos que vienen de ahí y probablemente hace 10 años atrás era cero. También tenemos una línea de productos de mayor valor agregado que por el momento equivalen al 20% de nuestras ventas y que son básicamente extractos que se utilizan, por ejemplo, para hacer el Milo, también harinas que se utilizan para panes especiales, y la cebada perlada, que es un producto que se consume bastante en Colombia y que se come así como se come el arroz, y que no es otra cosa que la cebada tratada en un proceso específico y que se consume en Colombia y también en Perú. Es interesante que les explique que la cebada se produce en climas fríos, por lo que se produce en Chile, en Argentina y en Uruguay, y en el hemisferio norte, en Canadá, Estados Unidos y también en países como Dinamarca, Alemania, Francia, pero no se produce en los países cerca del trópico, por lo que Perú produce muy poca malta, muy poca cebada solamente en la sierra, Colombia muy poco, Venezuela no produce, Brasil tampoco produce. Entonces los países del sur y los del norte abastecemos a los países que están en el centro, y eso es lo que hace Chile abasteciendo a países como Perú y Colombia. Ahí hay algunos clientes que son los que nosotros atendemos, hay algunos que son internacionales como Nestlé, tanto en Chile como en Colombia, Carosi, hay algunas empresas mexicanas, etc. En Sudamérica ahí están los principales clientes nuestros, por ejemplo ahí aparece Bogotá Beer Company, que es una empresa más pequeña, y esto, para lo que quería explicarles aquí, que esto es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, de Argentina abastece Brasil, Uruguay abastece Brasil y nosotros nos abastecemos de cebada argentina y también de cebada que producimos en Chile con agricultores. Más o menos la mitad de la cebada que ocupamos es chilena y la mitad de la cebada que ocupamos es argentina. Entonces nosotros importamos alguna cebada de Argentina, la procesamos en Chile y después la exportamos a Perú y a Colombia. También la exportábamos a Venezuela, pero ustedes comprenderán que no podemos hoy día exportar a Venezuela porque sencillamente no nos pagan. Entonces estamos esperando que algo maravilloso suceda para poder tener un nuevo cliente, porque la verdad es que desde hace mucho tiempo que no les podemos vender. Cebada argentino es un exportador, ahí les puse Chile, más o menos 12.000 hectáreas, que eso está concentrado en la zona de Temuco. Nosotros tenemos contratos con agricultores. Y ahí están los importadores de cebada, que son Brasil, Chile una parte, Colombia, que importa de Chile, pero también importa de Europa, y Perú, que importa de Chile y también de otras partes. En Sudamérica hay 18 malterías, nosotros tenemos 3, pero las demás que hay en Sudamérica, algunas de ellas son muy grandes. Y aquí tenemos la distribución de nuestras ventas, tenemos un 37% de nuestras ventas nacional y hay un 39% que es la Alianza del Pacífico, por lo que para nosotros la Alianza del Pacífico es muy importante. Perú y Colombia son trascendentes para nosotros. Aquí tenemos un tema que tiene que ver con los aranceles y tiene que ver también con los porcentajes
de ingresos nuestros provenientes de cada uno de esos países. México poco, porque también está cerca de Estados Unidos, y como Canadá produce mucha cebada, tienen grandes malterías. Nosotros tenemos 120.000 toneladas con 254 personas, y en Canadá hay malterías de 200.000 toneladas con 20 personas. Entonces nosotros tendríamos que cerrar todas nuestras plantas y construir una nueva, pero los números no dan, el retorno a la inversión es impracticable. Entonces estamos, entre comillas, condenados a operar lo más eficientemente posible 3 malterías que tienen 30 y tantas mil toneladas cada uno. Aquí tenemos un tema interesante que tiene que ver con los puertos. Nosotros exportamos tanto de los puertos de la 8ª región, ¿no es cierto?, Coronel, San Vicente, Lirquén, la mayoría lo exportamos a través de esos puertos, y también de San Antonio y en menor medida Valparaíso. Y en el caso de la Alianza del Pacífico, esto va destinado a estos puertos. Callao, que es muy relevante en Perú, aquí hay un tema que Perú necesita más puertos, porque resulta que todo se concentra en Callao. Entonces, si nosotros queremos exportar a una maltería en Arequipa, tenemos que ir a Callao y después de Callao a Arequipa por tierra, que sea un problema complejo. También pasa en Colombia, que en Colombia los puertos también no hay muchos puertos, y además que nosotros somos rentables por los puertos del Pacífico y no los del Atlántico. Problemas que hay en el mundo real con la Alianza del Pacífico y nuestro negocio. Hay un tema de cabotaje. Por ejemplo, nosotros podría ser conveniente que exportáramos, que despacháramos desde Coronel a Arica, y de Arica fuéramos por tierra a Arequipa. Pero hay un problema con la ley de cabotaje que no permite que uno vaya a Arica y de ahí siga a Arequipa. Esos problemas políticos que a mí me hubiera gustado que las autoridades escucharan, pero siempre las autoridades tienen otras cosas que hacer y se van, ¿no? Yo siempre le hablo al final al mundo real. Algún día le pediría a Sofofa que me convide más temprano, pero bueno. Entonces, también hay un tema con el tamaño de los contenedores, por ejemplo, que en un país es una cosa y otro es otra. Entonces, como dijo Cristian Larroulé, creo, el tema logístico, el tema de los fletes, es fundamental, porque el costo de los fletes, si no tenemos fletes adecuados, no funciona. Ahora también en este tema de las coordinaciones, cada país como que quiere tener nuevos puertos, pero también hay que fijarse dónde los tiene. Por ejemplo, Perú quiere hacer un puerto que está un poco al norte de Arica. Entonces uno dice, ¿conviene que Perú haga un puerto cerca de Arica? ¿No convendrá más potenciar Arica y que Perú haga un puerto más al norte? Entonces, porque se van a empezar a duplicar y van a empezar a competir esos puertos cuando podría haber un megapuerto en Arica, que de hecho hoy día el puerto de Arica es el punto de salida de mucha producción de Perú y también obviamente de Bolivia. Ahí tenemos un tema de, por ejemplo, miren esto, el flete de Coronel, del puerto de Coronel a Matarani son $50 la tonelada, y de Bélgica a Matarani son $65 la tonelada. Imagínense eso, y hay 10.000 kilómetros de diferencia. Entonces esas son cosas que uno dice, ¿cómo pueden ser? Pero son. Y además, si le sumamos a eso el subsidio que hay en Europa muchas veces a los productos agrícolas, entonces nosotros empezamos desde Chile a competir con Dinamarca en la cebada para la malta peruana finalmente. Chile, como les puse ahí, tiene bastantes puertos, y en el caso de Perú y Colombia hay un trabajo que hacer. También lo dijo una de las expositoras, está todo el tema de la interconexión ferroviaria, que es lógico que si hay una carretera panamericana, también debería haber una carretera ferroviaria. Solo para que se hagan un ejemplo, para que sepan, y esto no tiene que ver con la cebada, entre Arica y Tacna circulan al año 5 millones de personas. Y hay un tren de 1929 que lleva 48 pasajeros en la mañana y 48 pasajeros en la tarde. Y ahí debería haber un tren súper rápido que conecte ambas, y las personas se demoran como 3 o 4 horas en cruzar de Perú a Tacna a Arica. Entonces, a mí me entretiene todas estas charlas que hemos oído en la mañana, cantidad de fotos y maravillosas, cosas maravillosas, y reuniones, y miles de reuniones. Si yo fuese presidente, cuestión que es imposible, me juntaría y le diría a los 4 presidentes, hagamos un tren de Arica a Tacna, y traería a los chinos, le haría un plazo, no sé, 1 año para que hagan el tren, y circularía a toda la gente. Pero eso no se hace porque hay problemas, que el Tratado de 1929, que la frontera, que son cosas reales, pero que la gente que tiene que hacer las cosas vive en un mundo a veces muy lejano de la realidad. Entonces, este tema de la infraestructura, imagínense que hubiese un tren Arequipa,
Tacna, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, y que los productos fluyeran, la gente fluyera, eso sería una real integración, pero ese tema no se ve muy cercano. Está el tema de los altos costos para llegar a destinos alternativos. Por ejemplo, ahí para nosotros llegar a los puertos del Atlántico colombiano es muy difícil porque tenemos que pasar por el canal de Panamá y ya los costos se aumentan. Entonces aquí hay malterías en Colombia, entonces traen cebada de Europa. Y eso sería ideal para nosotros poder atacar esos puertos. Aquí hay algunos temas que son más de detalle, voy a avanzar, que tienen que ver con clientes y con, por ejemplo, en Perú está muy concentrada la industria. Entonces ahí uno le diría a Perú, oiga Perú, ocúpese de la competencia, porque hay un grupo que controla todo el mercado. Entonces nosotros, ¿cómo competimos? Y además que ellos son parte de un grupo mundial, entonces tenemos muy poca capacidad de negociación. Ahora en Chile había un grupo que tenía la mayor cantidad del mercado, pero con toda esta irrupción de cerveza importada, más las cervezas artesanales, ese grupo ha ido perdiendo un poco de participación de mercado. En Colombia, la industria cervecera también está muy concentrada. Teníamos, por ejemplo, un cliente Nestlé, que le vendíamos extractos, pero de repente Nestlé decidió traer los extractos de una planta en Singapur, porque una planta que tenían ahí, tenían que ocuparla, entonces nosotros hicimos todo un aumento de capacidad para poder venderle a Nestlé en Chile y de repente se nos acabó el cliente. Entonces quedamos con la capacidad instalada. Después hay un tema, ya lo hablamos, de los puertos. En México está muy cerca de Estados Unidos, como se ha dicho. Hay un actor muy importante que se llama Complementos Alimenticios, que es un gran productor de extracto de malta y que a nosotros nos impide llegar en mejores condiciones. Por lo que de los países de la Alianza nosotros vemos más posibilidad, principalmente por temas de flete, Perú y Colombia, y si algún día se incorpora Ecuador y Venezuela, que serían los mercados hacia los cuales podemos alcanzar a llegar. Básicamente eso es, así que feliz de discutir con ustedes dudas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, la idea de este tiempo que nos queda es poder conversar desde una perspectiva empresarial y del mundo de los servicios. ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo, Andrés, que el mundo real es tremendamente importante porque estos procesos de integración se hacen justamente para facilitar los negocios. Y en esa perspectiva te quisiera preguntar, tú que has seguido el proceso de integración de la Alianza Pacífico, que has participado en las cumbres, en tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos para aumentar los niveles de comercio que, como se comentó hoy día en la mañana, intra-alianza son un 4%, en el caso de Chile las exportaciones son a los países de la alianza del orden de 3.500 millones de dólares, o sea, más o menos el 6% de nuestras exportaciones. En tu opinión, ¿cuáles deberían ser los focos y cómo el sector privado contribuye a eso? Bueno, yo pienso que durante la mañana se le ha dado muy poca importancia a la infraestructura. Yo creo que la infraestructura física, yo digo caminos, porque ¿no es cierto? Argentina también quiere ser parte de la Alianza del Pacífico y para que un turista argentino llegue a Chile se demora 5 horas en la aduana. O sea, son cosas básicas y no se hablan como debieran hablarse. El tema con Perú, lo mismo. Infraestructura física creo que es súper importante. Fletes, costos de transporte, también yo creo que el tema de almacenaje en los puertos, tranquilidad de que los puertos no van a parar. Ustedes han visto que un crucero la semana pasada venía de Noruega, un Norwegian Cruises, no sé cuánto, y no se fue a Valparaíso, porque imagínense esos noruegos que llevaban años planificando el viaje para conocer los cerros de Valparaíso y de repente les dicen bájense en San Antonio. Entonces una cosa es loco, pero sucede. Te diría que también, y esto es una cosa general y obvia, mayor cercanía entre los que hacen las políticas y los que tienen que implementarlas. O sea, no es que me quiera poner pesado, digamos, pero lo que ha sucedido hoy día, por ejemplo, es típico.
¿Te fijas? Las autoridades vienen y se van, y aquí mi amigo Raúl, que lo conozco muchos años, que yo sé que es un emprendedor, incluso le ayudé a vender una empresa una vez, algo ganamos en esa. Bueno, entonces, es la realidad. Entonces, la gente tiene que estar más cerca del mundo real, de los empresarios medianos. Imagínense, nosotros tenemos 254 personas y tenemos un negocio complejísimo, porque tenemos que ver con temas de tipo cambio, de importaciones, de materias primas, de temas sanitarios, de los controles del SAG, tenemos que ver con que son productos alimenticios. Entonces son negocios muy complejos en que se gana muy poca plata, ¿eh? O sea, se gana muy poca plata. Entonces un mayor cariño de las autoridades por los que damos trabajo, por los que hacemos la pega. Perfecto. Muy bien, pues la idea es que salgan estos temas, porque no siempre están los espacios para expresar claramente lo que hay acá. Es una necesidad de probablemente implementar una agenda de facilitación de comercio al interior de la Alianza del Pacífico, que se haga cargo de todo lo que tú has comentado, la facilidad de poder hacer transbordos, de facilitar el cabotaje, porque eso finalmente le agrega competitividad a toda la economía, y no solamente el caso de ustedes, sino que probablemente de muchas otras compañías también. Antes de pasar a la dama, quisiera preguntarle a Raúl, desde el mundo de los servicios, de la tecnología, del software, de la economía del conocimiento a la cual Chile quiere adherir, ¿cuáles dirías tú que son los principales desafíos que enfrentan los países de la Alianza, mirándolo de una perspectiva más global? Sí, yo creo que uno de los factores importantes son las regulaciones. El tema tributario, por ejemplo, es una cuestión súper relevante. Hay impuestos que para nosotros nos gravan la exportación, por ejemplo el IVA de la exportación de servicios. Cuando nosotros exportamos un servicio, ese IVA no lo podemos recuperar si lo agregamos, y eso implica estar 19% más caro que cualquier otro país que vaya a vender en esa área, ¿no? O a cualquier parte del mundo. Los impuestos a la importación de software hoy día están en 15%, se lograron bajar durante el gobierno del presidente Piñera de 30 a 15. La idea era llegar a 0. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros necesitamos esas tecnologías para poder producir servicios. Por lo tanto, un costo importante de venta el grabar ese insumo. El impuesto a la importación de servicios de otros países a Chile. Uno podría pensar, ¿para qué voy a importar servicios si quiero exportarlos? Bueno, si yo traigo servicios de la India y los proceso acá y agrego valor y lo quiero reexportar, también son costos que están en nuestra línea, ¿no es cierto?, de costos para poder exportar a menor precio y poder competir. El otro desafío importante es el capital humano. El capital humano está siendo ya un problema muy grande, porque faltan especialistas. Tenemos, como dije en la presentación, 5.000 personas por año de déficit. Y lo hemos estado resolviendo en parte con extranjeros. Yo en mi empresa tengo 1.000 personas. De esas ya 70 son extranjeros. Pero ahí, por ejemplo, hay que cambiar la ley que impide que tú superes el 12% de extranjeros en tu organización. Ahora, eso hoy día funciona, pero tú tienes que pedir un permiso especial a la Inspección del Trabajo para que te autorice a pasar la cuota. Y se resuelve, pero hay que hacer el trámite. Y no siempre la autoridad del momento está abierta a dar los permisos. Entonces lo que se pretende, oye, cambien esto y ya liberan el tope, porque la cosa está siendo cada vez más crítica, ¿ya? Y esto yo creo que no pasa solo aquí, pasa también en el resto de los países del mundo, y se va a hacer cada vez más crítica con el tema de la tercera y la cuarta plataforma que yo mencionaba, que estas plataformas implica el uso del Internet of Things, ¿no es cierto?, el mobile, o sea, todo lo que es tecnologías móviles, el Big Data, ¿ya? Distintas tecnologías que empiezan a aplicarse en las empresas para efectos de mejorar los procesos de negocio. Entonces viene un proceso de digitalización muy relevante. Y ya a 3 o 4 años plazo vamos a tener el tema de la robótica entrando, el tema de la inteligencia artificial, el tema de las máquinas que aprenden solas, que se reparan solas, el tema, como dijeron, también de impresión 3D, en que ya los repuestos no los vas a comprar, sino que vas a producirlo dentro de la propia compañía, porque los vas a imprimir.
eso hace que haya una demanda mucho más alta de especialistas. Y ahí viene el gran desafío también de transformar los empleos que se van a perder. Y como decía Cristian Larroulet, la transformación va a ser muy grande. Entonces tenemos que buscar la manera de transformar esos empleos en empleos que la gente pueda acceder. Y una salida es justamente transformar a esas personas en especialistas en el mundo de las TIC. Y eso no es difícil, porque hoy día ya tenemos experiencias que estamos desarrollando en Chile, donde personas que tienen trabajos muy básicos, por ejemplo, que están en áreas de venta, en multitiendas, por ejemplo, que trabajan a comisión, o personas que están en empresas de aseo, o sea, realmente personas que tienen muy poca preparación, tenemos experiencias de transformarlas en programadores. Y está ocurriendo. Entonces ahí hay un nicho muy importante. Eso yo creo que es uno de los desafíos gigantescos que tenemos. Y el otro desafío para todos los temas de tecnología, en particular en exportación de servicios, es el acceso al crédito, el acceso al financiamiento. Nosotros tenemos un modelo de financiamiento en Chile que no va de acuerdo con esta línea de desarrollo. Los bancos no le prestan plata a las empresas que producen intangibles. Los intangibles no los podemos activar. O sea, yo invierto 500 o 300 millones de pesos en desarrollar un producto y tengo que tirarlo a gasto. No hay inventario. No hay inventario, ¿ya? Entonces yo voy al banco y le digo, quiero un crédito de 200 millones. Bueno, ¿cuáles son sus activos? No tengo activos, porque el único activo que tengo es mi intelecto. Eso no se reconoce. Entonces también hay cambios que la ley o la legislación debiera hacer respecto a cómo yo puedo activar ese tipo de inversión en mi balance, para efecto de tener un balance que muestre, digamos, más capacidad de pago o más activo, ¿ya? Eso yo diría que son un poco los... Hay otros más, pero te diría que los principales van por ese lado. Entonces vamos a poner a doña Catherine en aprieto. En aprietos. ¿Cómo resolvemos? Doña Catherine, usted es representante acá de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ha escuchado aquí la opinión, las presentaciones de dos empresarios que viven como en el mundo, digamos, real de los negocios y que están teniendo que competir en la Alianza Pacífico con el mundo, digamos, porque esta es una alianza abierta? ¿Cuán rápido puede reaccionar la autoridad de gobierno y de los gobiernos en ponerse al día, en, digamos, hacerse cargo de estos requerimientos que tiene el sector de los bienes, digamos, de los alimentos, pero puede ser de cualquier tipo de mercancías, y de los servicios? Sí. Bueno, al igual que Andrés, para la próxima voy a pedir que me inviten más temprano para no hacerme cargo de este tipo de preguntas. Pero lo que yo sí les puedo comentar son plataformas o iniciativas específicas que tenemos a nivel de la Alianza para abordar temas como estos. Yo creo que una iniciativa concreta, y como yo les comentaba, es el diálogo público-privado. ¿Y por qué vuelvo al tema? Porque de alguna manera, si nosotros no tenemos esta instancia de conversación, mal podremos hacernos cargo o conocer primero los obstáculos al comercio electrónico, los mismos obstáculos que decía de las importaciones, cómo están los aranceles, el tema de los softwares. O sea, la idea de esta instancia en particular, que se va a realizar en mayo, es conocer esos obstáculos, porque no solo son obstáculos para los pequeños, para los emprendedores, sino también para la implementación de nuestra agenda. O sea, si tú lo quieres ver desde un punto de vista político, si hay un interés nuestro, digamos, de sacar adelante esta agenda digital, no podemos hacerlo sin los emprendedores, aquellos que importan los software, aquellos que necesitan capital humano. Eso por un lado. Y en segundo, en particular, en tema de la alianza, hay un fenómeno muy interesante que nos dimos cuenta hace, yo te diría, que a partir de estudios que hemos estado trabajando con el Banco Mundial y estos organismos internacionales que están muy interesados en la alianza, se ha levantado una alerta en cuanto a que los flujos de inversión, particularmente intraalianza, son muy bajos. Ahora, más allá de mirarlo como algo malo, hay que verlo como una oportunidad. Y en ese sentido, se está trabajando en un mecanismo de facilitación de inversiones a nivel de alianza. Un mecanismo que pretende ver obstáculos concretos en temas portuarios, pero no un mecanismo que diga, bueno, el problema que salió mucho en Colombia es la tenencia a las tierras. De eso la Alianza del Pacífico no se puede hacer cargo, lógicamente. O el tema en México, bueno, cuál va a ser la implicancia de la renegociación del NAFTA, etcétera. Pero en esta iniciativa creo que ahí la Alianza juega nuevamente con su pragmatismo de decir,
bueno, de qué obstáculos de esta, digamos, gama que ha levantado el sector empresarial. Y fue muy interesante porque este estudio con el banco se realizó con entrevistas, con formularios, vino una misión del banco durante una semana a Chile, se reunió con los empresarios, con los emprendedores, donde fueron saliendo estos obstáculos, y ahora la autoridad tiene esta información, digamos, y tiene también el rol de decir de qué nos podemos hacer cargo, cómo y cuándo. Y creo que ahí el pragmatismo y los plazos y las metas que se impone la alianza tienen un poder negociador que no tiene otro mecanismo de integración. Y yo creo que ahí hay un rol clave de la presión que genera también el Consejo Empresarial para efectos de impulsar iniciativas, pero también de tener nosotros ese digamos, impulso que nos da el mundo privado. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo, estamos ya, son 20 para una. Yo quisiera agradecerle. Perdón. No, yo quiero decir nomás que, aunque nos dejaron para el último, nos hicimos cargo de ajustar el tiempo. Nosotros hicimos cargo de aportar el tiempo y hemos dado iniciativas concretas, claro. Así que yo en ese sentido le quiero agradecer a Raúl, a Catherine y a Andrés por habernos acompañado al último de este seminario, pero haber hecho aportes interesantes en cosas bien específicas, bien concretas, que en el fondo son parte también de la agenda de la Alianza del Pacífico. Así que muchas gracias y a ustedes por haber participado.